señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Hugo Delgado Contreras, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿no es cierto? Sí, Hugo Delgado Granados. Granados, ¿qué dije? Contreras. Perdóneme. Doctor, bienvenido. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias por estar aquí. Mucho gusto, gracias por la invitación. Señor Quintana, gracias. Buenas noches, doctor, bienvenido. Señor, gracias. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Vaya temporada esta, donde circulan mil especulaciones acerca del Popocatépetl, de su actividad, de su potencia y de todos estos escenarios posibles de lo que pudiera suceder en caso de una erupción y de qué tamaño y de qué dimensión sería la erupción. Y es por eso que lo invitamos para que nos ayude y le ayude al auditorio a entender cómo lo estudian ustedes, cómo lo miden, porque entiendo que lo monitorean continuamente y lo están viendo todo el tiempo y analizan su historial y sobre todo para determinar la política pública que las autoridades ejercen, es decir, ¿se evacúa o no se evacúa, o se espera, o qué radio es el de impacto, etcétera, etcétera? Entonces, es mucha la información, es muy técnica, pero le agradecemos que esté con nosotros hoy para poderla aclarar. ¿Es inusual lo que está pasando hoy con el Popocatépetl o los volcanes tienen etapas de mayor actividad y menor actividad cuando son activos, cuando están con actividad? Sí, bueno, el volcán Popocatépetl tiene un historial bastante largo. De hecho, los estudios que se han hecho han tratado de reconstruir toda la historia eruptiva. De la misma manera que el médico necesita, para atender a un paciente, necesita su historia clínica y saber qué padecimientos tuvo y todo lo que necesita para diagnosticar algo en el paciente. Así, de esa misma manera, necesitamos los vulcanólogos conocer la historia eruptiva del volcán. El volcán Popocatépetl tiene una edad de menos de 800,000 años. Sabemos hoy en día que es un complejo volcánico, es decir, en ese mismo lugar han crecido al menos 4 volcanes. El volcán Tlamacas, el volcán Expayantla, el volcán Ventorrillo y finalmente el volcán Popocatépetl. Cada uno de ellos ha tenido actividad por alrededor, en promedio, 100,000 años de vida. Entonces tiene una larga vida en nuestro volcán. Este volcán, cada uno de ellos, de estos volcanes, se ha destruido a través del tiempo y... ¿Por qué se destruye un volcán? ¿Que le gana otro nuevo, más fuerte o qué? Digamos que, para ser un poquito coloquiales, ¿Sí? Los volcanes no pueden crecer al infinito. Entonces llega el momento en el que crecen tanto que empiezan a desestabilizarse y se derrumban. Y en ese derrumbe de los volcanes se disparan procesos explosivos que terminan de destruir el edificio volcánico. Y por eso es difícil a veces reconstruir la historia de los volcanes. Claro, porque ya no hay rastro, porque ¿no? Se destruye. Necesitamos irnos hacia afuera a reconocer los depósitos. ¿El Popo es uno de los más altos del mundo? Corríjame en esto, porque yo lo veo gigante, pero claro. Es el segundo más alto de la parte del continente americano, de la parte norte, de Norteamérica, digamos. El segundo más alto. Segundo más alto, sí. Entonces, digamos, todavía no crece suficiente. El más alto de México es el Pico de Orizaba, que es el volcán más alto de Norteamérica. Entonces, los volcanes van creciendo. Los dos más altos están en México. Están en México. Y cuando crecen suficientemente altos, empieza también a haber una serie de situaciones al interior de los volcanes, de manera que tantas intrusiones volcánicas y tantos gases y tantos fluidos que hay adentro de los volcanes corroen la roca y, digámoslo así, la pudren. Por ser y se van deteriorando. Se van deteriorando y posteriormente es que ocurren los deslizamientos de los edificios volcánicos y se destruyen. Ahora, esto pasa a lo largo de miles de años. Exacto. No es una cosa que suceda. No es algo que sea frecuente. La última destrucción grande del Popocatépetl ocurrió por este tipo de procesos de derrumbe hace 21,000 años. Y luego surge un nuevo volcán, que es el Popocatépetl, pero este volcán también es destruido, pero parcialmente, por una erupción explosiva importante que ocurrió hace 14,000 años. Posteriormente empieza a haber nuevas erupciones de gran tamaño
que les llamamos plinianas, en honor a Plinio, que describió una erupción de este tamaño. ¿Qué quiere decir una erupción pliniana? Quiere decir que son erupciones que son el material que se libera, que se expulsa, es de más de 1 kilómetro cúbico, o sea, es mucho material. Es gigantesco. Y otra de las características es que en estas erupciones la columna eruptiva rebasa la diferencia entre la troposfera y la estratosfera, queda en la estratosfera. Este material puede alcanzar entre 25 y hasta 40 kilómetros de altitud. Ahí en esa región hay vientos que son muy fuertes, las famosas corrientes de chorro, y estas se encargan de dispersar el material volcánico a todo el planeta. Ceniza. Ceniza volcánica y también sus volátiles, en particular el dióxido de azufre. Es muy importante porque captura la radiación solar y posteriormente a una gran erupción de este tipo se tiene un decaimiento en la temperatura global, porque la radiación solar ya no llega... Cubre, hace como un hongo que tapa, ¿no? Sí, pero absorbe la radiación solar y abajo en tierra ya no llega. Ya no hay. Ese es el origen del famoso año sin verano en el siglo XIX, causado por la erupción en un volcán del sureste asiático. Entonces, digamos que volviendo al Popocatépetl, las erupciones plinianas han ocurrido 5 en los últimos 5,000 años. La última que ha ocurrido en el Popocatépetl fue hace 1,300 años. Y sabemos que en medio de las diferentes erupciones plinianas ocurren muchas erupciones de menor dimensión. De menor dimensión, que son muy parecidas a la que estamos viendo ahora. Entonces, eso ya lo conocemos bien, conocemos los depósitos, conocemos a través de los depósitos cómo se comporta el volcán. Con esa información lo que nosotros hacemos es responder a una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si hoy en día ocurriera una de esas erupciones, tanto las de menor tamaño como las de mayor tamaño? Y se crean escenarios. Con esos escenarios se utilizan programas de computadora, se hacen simulaciones para saber qué es lo que podría suceder en este momento. Es decir, cuánto material libera, qué radio de acciones donde tendría impacto. Exacto. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Exactamente. Y sí, por ejemplo, una de las cosas que es muy clara es cuando se levantan estas columnas de ceniza en erupciones como la actual, hay un régimen de vientos. Que las dispersa. Que las dispersa. Y lo que nosotros tenemos es la historia a lo largo del tiempo, de lo que hizo en el pasado el volcán. Pero es muy diferente en el día a día, porque pues hay operaciones aeronáuticas que... Claro, que antes no existían. Nosotros, cosas tan mundanas, tan sencillas como decirle a la gente, si vas a lavar la ropa no la saques a tender porque le va a caer ceniza. Claro. O sea, es algo así tan simple y sencillo como eso. Si la gente se informa para dónde va la dirección en que se van a dispersar las cenizas, pues no saca a tender su ropa porque se le va a ensuciar. Entonces, esas cosas son las que hacemos ya en función del pasado del volcán, pero puestas en el día de hoy, ayudados por herramientas computacionales. Cuando se presentan eventos como los que estamos viviendo, la pregunta que se hace el grueso de la gente a propósito de lo que nos dice doctor es ¿qué probabilidad existe de que puedan ser de otra escala? Y eso me lleva a la pregunta, ¿se puede predecir? ¿Hay algún elemento predictivo respecto a la actividad del volcán? Por ejemplo, sabemos que el Popocatépetl tuvo una cierta actividad, ya nos decía usted, en los 20 y se quedó plasmada en los cuadros del doctor Atl, muy célebres, con el volcán en erupción. Y en la época reciente, pues todos nos acordamos de diciembre del 94, aquel día o aquellos días en los cuales otra vez se puso activo después de que no lo estaba por mucho tiempo. Los alpinistas iban y venían hacia el cráter del volcán sin restricción alguna porque pues habían pasado décadas en donde no había habido emisión de ceniza. Y la pregunta es, ¿eso que pasó hace 1400 años, se puede anticipar? ¿Va a pasar en el futuro? Y si va a pasar en el futuro, ¿qué elementos tenemos hoy para saber si es que se puede saber?
Sí, bueno, las predicciones en general para este tipo de fenómenos y prácticamente todos los fenómenos naturales hoy en día no los podemos hacer, pero sí podemos acercarnos a hacer pronósticos. En el caso del Popocatépetl, al nosotros conocer cuál es la magnitud de erupciones digamos, de mayor probabilidad, pero aquí hay una relación interesante. Las erupciones de mayor probabilidad son las que tienen menor riesgo. Las erupciones de menor probabilidad de ocurrencia son las grandes erupciones como la pliniana que hablábamos hace un momento. Entonces, yéndonos al escenario de baja magnitud, pero gran probabilidad de ocurrencia, como la que está ocurriendo en este momento, lo que se hace es desplegar otra estrategia, que es estudiar al volcán, observándolo de manera cercana día a día. Y hay muchas líneas de seguimiento de la actividad volcánica. Una es a través de sismógrafos, para reconocer los diferentes eventos sísmicos que están asociados con la actividad eruptiva. Se mide la cantidad de gases que produce el volcán. Hay gases que son típicamente volcánicos y las variaciones de ellos, sus flujos a través del tiempo, nos ayudan a entender, por ejemplo, si hubo un ingreso de magma nuevo al sistema o no. La deformación volcánica, cuando hay un ingreso de magma, además de producir sismicidad, infla el volcán. Todas estas señales nos permiten entenderlo. Obviamente hay cosas como esto de que se infla el volcán, no lo vamos a ver, nadie lo va a ver. A simple vista. A simple vista no se puede ver. Sucede dentro. Pero los instrumentos sí lo ven. Ajá. Es como el dióxido de azufre, cuando lo medimos, el dióxido de azufre es un gas incoloro, no lo podemos ver, pero los instrumentos sí. Entonces, todas estas líneas, y hay otras líneas de seguimiento de la actividad, como por ejemplo, también una de nuestras colegas lleva a cabo el monitoreo del campo magnético, porque cuando entra un nuevo cuerpo de magma, disminuye la temperatura de las rocas y eso ocasiona cambios en la intensidad de campo magnético. Entonces, hay muchas líneas de monitoreo. También tenemos hoy en día, gracias a la participación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, colocamos un radar. ¿Para qué? Para poder observar la salida de las cenizas en los peores escenarios, que es de noche, nublado y lloviendo, y con la dirección del viento hacia la Ciudad de México, que es donde hay una concentración mayor de población. Entonces, hay todo este tipo de seguimiento de la actividad volcánica y hoy en día, a casi 30 años de que se inició la erupción en diciembre de 1994, ya tenemos digamos un catálogo importante de cuáles son los niveles de liberación de energía, de emisión de gases, de deformación del edificio volcánico. Cuando nosotros estamos observando día a día la actividad volcánica, podemos ver cuándo sale digamos, del patrón normal de actividad del volcán, y entonces cuando empezamos a observar eso, hay una interacción entre los miembros del Comité Científico Asesor, comentando, dándole seguimiento, y evidentemente no hay una predicción, pero hay un pronóstico de decir, bueno, miren, todas las señales que recibimos del volcán es de un incremento, de un aumento en la actividad, por ejemplo, sísmica, deformación, gases. Y la interpretación, perdón, básicamente es que hemos tenido el ingreso de nuevos cuerpos de magma que vienen desde zonas muy profundas hasta una región donde, digamos, está la bodega del volcán, la cámara magmática. Ahí llegan y se estacionan temporalmente los magmas nuevos, pero ocasionan una serie de perturbaciones que son estas que acabo de mencionar, de sismicidad, deformación, gases, y eventualmente rompen, digamos, los tapones y comienza a haber emisión de cenizas a través de las explosiones volcánicas. ¿Qué es una explosión volcánica? Es muy sencillo, el magma contiene gases y los gases se separan del líquido, del magma, y cuando vienen subiendo hacia la superficie ya no tienen suficiente presión para retener el magma a esos gases. Entonces los gases se separan de una manera muy repentina y aumentan su volumen varias veces, el volumen que contenían, y en esa liberación de presión
hay un rompimiento, una fragmentación del magma y de las rocas del mismo conducto, y toda esa pedacería que sale es lo que conforma las columnas. La ceniza volcánica no es otra cosa más que ese producto del aumento de volumen de los gases. La explosión volcánica no es otra cosa más que ese proceso de aumento de volumen de los gases al separarse y generan todas estas pequeñas partículas que salen al ambiente. Entonces, cuando vamos viendo las diferentes señales, ya sabemos que el volcán está dispuesto a hacer algo. Y cuando vienen las emisiones de cenizas, lo corroboramos. Aquí, ¿cómo saber si va a ser una pequeña o mayor? Mediana o grande. O mediana o grande, pues porque los niveles que ya conocemos no se han rebasado. O sea, mientras no se rebasen esos niveles de... O sea, ¿está dentro del parámetro de comportamiento regular, diría usted? Sí, sobre todo porque ya lo observamos casi 30 años. Claro. Entonces, mientras no se salga de ese patrón... Está medido. Está medido y hay números. En ciencia la base es tener datos. Claro. Si no hay datos, podemos estar especulando, pero con los datos sabemos que hoy por hoy el volcán no ha rebasado esos niveles. Entonces, si empieza a rebasar los niveles conocidos, entonces sí, podemos decir, ¿saben qué? Es posible que cambie el escenario, pero eso al momento no existe. No ha sucedido. Esta cámara magmática, esta bodega, ¿a qué profundidad está? Estamos hablando de profundidades entre 5 y 10 kilómetros. Del piso. Debajo del volcán. Debajo del volcán, no del cráter. Del cráter, sí. Ah, del cráter. Sí, 5 kilómetros que estamos hablando más o menos a nivel del mar. A nivel de tierra, claro. A nivel del mar. Correcto. Digamos, o sea, el 2.000 volcán metros tiene... abajo porque estamos a la altura. Exacto. Sí. Entonces, no entendí por qué, porque yo, en nuestras lecciones de primaria, las que citaba el Sean Quintana, el magma es este material incandescente que viene del centro de la Tierra. Me corrige si digo cosas muy primitivas, pero ¿por qué cambia la temperatura de la roca y se enfría si lo que sale está ardiendo? Bueno, primero que nada no viene del centro de la no Tierra. Viene. Bien. Viene de una de las capas, es cierto, ¿no? Lo que sucede aquí es que recordemos que estamos sobre una placa tectónica que se llama la placa de Norteamérica, y esta placa está chocando con la placa de Cocos, que es una placa oceánica. Ajá. En este choque se generan por esa fricción. Por eso esta es una zona sísmica, porque eso está en fricción todo el tiempo. Exactamente. Cuando me dicen, ¿hay relación entre los sismos y los volcanes? Pues sí, porque son parte del mismo proceso de choque de placas. Pero uno es por el rompimiento de rocas. Pero a ver, dígalo muy bien, porque esto acá causa mucha... ¿Tiembla por el popo o el popo hace erupción porque tiembla? No. Dígalo, ¿no, verdad? No. O sea, es parte del mismo sistema tectónico, exacto, pero no son causa-efecto. No, exactamente. Esa es una de las cosas que más a veces nos cuesta trabajo... comprender. No, transmitir la razón. Cuando nos preguntan eso, les decimos, ¿en el fondo tienen que ver? Pues sí, porque los dos son producto del choque de placas. Pero uno está funcionando de una manera mecánica, deformando la roca, y cuando se deforma demasiado, se rompe la roca y genera los sismos. Mientras que a determinada profundidad, y particularmente alrededor de 100 kilómetros debajo del volcán Popocatépetl, ahí es donde se generan los magmas. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que a esa profundidad, las rocas que se están yendo por abajo, interesantemente, liberan agua. Son rocas que contienen agua. Entonces, cuando liberan agua a 100 kilómetros de profundidad, favorecen la fusión de las rocas que están arriba. Entonces, se funde la roca y empiezan a juntarse las gotitas hasta que se forma una gota más grande. Digamos como cuando tenemos un tarro de miel y lo volteamos, el aire que está dentro, se ve la burbuja cómo viene subiendo. Así suben los magmas. Esto es lo que conocí, porque siempre se decía en el monitoreo de los 90s o algo, decía, el domo de lava, ¿no? Ya está completo, o el domo de lava está intacto. Y cuando se rompe el domo de lava es que va a venir una erupción. Se decía mucho, ¿esto es correcto o es impreciso? Sí, es impreciso. ¿Es el globo de aire? No. El domo de lava, digamos, ya una vez que llega en esta burbuja y se emplaza en el volcán y trata de salir a la superficie, tiene dos formas de salir. Una, si tiene demasiado gas y sube demasiado rápido, se genera una erupción explosiva y genera columnas de cenizas. Correcto. Pero puede ser más lento y entonces empuja el magma hasta que
sale a la superficie, la diferencia en la terminología es que el magma es cuando está dentro del volcán y cuando sale es la lava. Ajá. Entonces se forman cuerpos de lava dentro del cráter. Entonces esos cuerpos de lava se han conformado a lo largo de estos años en el cráter. No lo vemos porque el cráter es inmenso, es muy grande. Pero eventualmente este cuerpo de lava forma un tapón. Entonces los gases empiezan a acumularse y quieren salir y rompen. Cuando se rompe el tapón es cuando vemos las columnas. Exactamente. Sí, ahora que hubo microsismos en la Ciudad de México, en varias zonas, ¿no? Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, incluso Coyoacán, se pensaba que podría haber alguna relación con la actividad volcánica que está teniendo el Popocatépetl, pero bueno, ya nos explica que no hay una conexión, digamos, ¿no? Entre una... Digamos que sí hay una conexión, pero hay que ser muy claros y muy precisos. Aquí la placa norteamericana se está moviendo. Y la placa norteamericana, en la parte más externa, la corteza, está compuesta de diferentes tipos de roca. Y la placa se viene moviendo, pero obviamente no se mueve todo al mismo ritmo. En general se mueve a la misma velocidad, pero las rocas se deforman de manera diferente. Entonces, como se está moviendo la placa, eventualmente este esfuerzo, digamos, como por ejemplo una locomotora, cuando empieza a jalar todos los vagones, el último vagón es el último en moverse. Claro. Todos lo vemos cómo empieza la máquina a jalar claro. y se ve cómo se transmite el movimiento hacia atrás. Esto es algo similar. La placa norteamericana se va moviendo, pero ahora sí que los de atrás, ¿cómo dice Van la más canción? despacio. Sí, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Algo así. Entonces, lo que pasa entonces es que las rocas que conforman el Valle de México eventualmente se tienen que romper. Y las rocas que están debajo del Popocatépetl también se tienen que romper. Entonces, lo que vamos a tener es, por un lado, fracturamiento de las rocas y por el otro lado, abrirle la puerta a los magmas a que salgan. Pero es parte del mismo proceso, pero no están relacionados. No quiere decir que el sismo de la Ciudad de México va a ocasionar la erupción del Popo, ni la erupción del Popo va a ocasionar la... Muy importante. Y otra pregunta, ¿qué otros fenómenos acompañan una erupción volcánica? Porque, bueno, explicaba ahora el proceso de la expulsión de cenizas, pero en tiempos de redes sociales de pronto vemos imágenes, ¿no? Nos ponen ahí, ¿no? Pues el Popo y ves lava o lodo, pero ¿cuáles son esos fenómenos que vienen acompañados de una actividad volcánica? Sí, en general la actividad eruptiva de un volcán no es un solo aspecto. Puede haber eventos explosivos que generan las columnas de ceniza. Las columnas de ceniza se pueden colapsar cuando son muy densas y formar algo que se llama flujos piroclásticos. O puede formar cuerpos de lava que eventualmente rebasen el límite del cráter y empiecen a derramarse por un costado. Y si es mucho el avance de la lava y no puede moverse tan rápidamente, se pueden romper estos cuerpos de lava y generar otro tipo de flujos piroclásticos. Si el material que se acumula alrededor de los volcanes de pronto llueve, con la época de lluvias, va a generar flujos de lodo que los conocemos como lajares, y es otro proceso que está aunado a la actividad eruptiva. Precisamente conociendo este tipo de procesos que ocurren durante las erupciones volcánicas, es que el mapa de peligros, que por ahí les dejamos unas copias, ahí están descritos cada uno de los procesos, pero no solo eso, como sabemos ya la historia clínica, se ha diseñado el mapa de peligros en función de, por ejemplo, la caída de cenizas en el escenario de mayor probabilidad, de menor probabilidad y probabilidad intermedia. Lo mismo para los flujos de lava. Escenarios de alta probabilidad, intermedia y baja. Y así para todos y cada uno de los procesos. La cantidad y hasta dónde podría llegar. Hasta dónde puede llegar. Dependiendo de la fuerza de la erupción. Sí. Lo que observamos muchos del volcán es la ceniza. En realidad no hemos visto como en las películas
pedacitos de piedras que caigan y rompan cosas, o fuego, etcétera. Sí, o lava ardiente. Tal vez esté esto solamente en un radio muy limitado cercano al cráter, pero la ceniza, pues muchos sí la hemos visto. La hemos visto en la Ciudad de México, ha caído en varias alcaldías ceniza en el pasado y aún en este periodo eruptivo. ¿Qué es la ceniza? Ya nos explicaba un poco, pero ¿qué es? Si hay riesgo de que si nos cae ceniza, si cae ceniza a nuestras casas, a nuestros vehículos, ¿hay algún tipo de riesgo? ¿O es simplemente un polvo, así como se hacen las tolvaneras en febrero en algunas zonas del Valle de México y se levanta polvo y ya? En Pachuca, la airosa. No, solo hasta Pachuca, aquí mismo en el antiguo lago de Texcoco hay tolvaneras enormes. Sí, bueno, básicamente, retomando esta explicación de cómo se genera la ceniza a través de explosiones, que dije yo, destruyen o fragmentan a la roca, fragmentan el magma. Al final de cuentas, las cenizas es un término técnico que le llamamos ceniza al material fragmentado que sale de los volcanes y que tiene un tamaño menor a 2 milímetros. Este material, al final de cuentas, son pedacitos de roca, de cristales, de vidrio. Entonces, todos estos materiales son materiales que tienen una dureza muy grande, es decir, es posible rayar una navaja suiza y no a la inversa. La navaja suiza, como es menos dura que estos cristales, no la puede rayar. De hecho, deshacemos la navaja si tratáramos de rayar un vidrio volcánico. Entonces, ya con esta idea de que son rocas, pedazos de cristal, podemos decir que, o es fácil entender que es material muy abrasivo. Este material abrasivo, si cae en nuestro coche, por irnos a un ejemplo muy sencillo, si nosotros empezamos a limpiarlo, vamos a rayar el vidrio o vamos a rayar la pintura. Entonces es importante saber todo esto porque en la vida diaria puede ocurrirnos. Si le cae a una persona en la piel, ¿la quema? No tiene la temperatura para quemar, pero volviendo al origen de las cenizas, cuando ocurren las explosiones las generan los gases volcánicos, los fluidos volcánicos. Entonces, cuando sale el material volcánico, vienen impregnados con una película de esos ácidos. Entonces, no nos quema porque esté caliente, pero podemos tener irritaciones en la piel, porque tienen esa película que tiene concentraciones bajas, pero importantes, digamos importantes porque nos pueden irritar, de compuestos de azufre, de flúor, de cloro. Entonces, digamos, no tiene una concentración muy alta, pero si tenemos un tinaco o una cisterna destapada y caen las cenizas, es probable que no le pase nada a nadie, excepto algunas perturbaciones digestivas. O bien, si nosotros respiramos... Pero contamina el agua. Contamina el agua. Y si estamos, por ejemplo, se recomienda hoy en día no hacer ejercicio al aire libre, porque precisamente es abrasiva, y entonces si nosotros lo metemos al tracto respiratorio, el problema que vamos a tener es que vamos a tener irritaciones. Por eso la recomendación de usar cubrebocas. O en los ojos. Si nos llega a tocar este tipo de material en los ojos, pues la primera intención que tenemos es de tallarnos. Y es justo lo que no hay que hacer. Es lo que no hay que hacer porque nos vamos a lastimar, porque estos pedacitos de roca que estaban ahí vamos a lastimar nuestro ojo. Por eso la recomendación es usar anteojos. Si hay que trabajar al aire libre en una zona donde hay presencia de cenizas, pues hacerlo con anteojos. Y si sentimos esa irritación, antes de frotarnos los ojos, enjuagarnos con agua para poder lavar la ceniza y lavar también la concentración de estas sustancias que están impregnadas en la ceniza. Y muy interesantemente, estas tolvaneras que se mencionaban también son cenizas volcánicas, pero son viejas, del volcanismo de la región en el Valle de México. Del pasado, sí. Tal vez ustedes no lo sepan, pero la gente de la industria aeronáutica lo sabe, que las operaciones aeronáuticas, por ejemplo, de los helicópteros,
en la Ciudad de México, por la presencia de las tolvaneras, disminuye la vida útil de las turbinas, porque precisamente se desgastan por este material abrasivo. Es muy típico para el personal aeronáutico que dicen, bueno, es que en la Ciudad de México, trabajar en la Ciudad de México disminuye la vida útil de cualquier helicóptero, y es por eso, porque las cenizas volcánicas son algo cotidiano. Están presentes, pues. Sí, porque tenemos volcanismo, no solamente del Popo, sino también del sur de la Ciudad de México. Hay varios volcancitos que han tenido actividad en los últimos miles de años. El Xitle, por ejemplo. Que es el del Pedregal. Es el del Pedregal y el que formó las lavas donde está asentada Ciudad Universitaria. Entonces, es inactivo hoy en día, ¿no? Sí, y imposible casi imposible que vuelva a reactivarse, porque es un tipo de volcanismo diferente. Pero todo ese volcanismo que ocurre alrededor del Valle de México ha acumulado cenizas volcánicas que con el tiempo se degradan y forman suelos. Pero algunos de los cristales todavía permanecen ahí. Entonces, cuando hay las tolvaneras, levantan el polvo. Claro. Déjenos hacer una pausa, doctor Delgado, si les parece. Estamos en la Silla Roja haciendo una radiografía del Popocatépetl. Volvemos. Mire usted, el doctor Delgado nos hizo favor de traer este documento del Instituto de Geofísica, monografías, que es, pues como decía el doctor hace un momento, el expediente clínico o el historial del volcán Popocatépetl a lo largo de pues muchos años, ¿no? Y justamente aquí aparecen una serie de gráficos y una serie de mapas que nos indican. Lo que vemos aquí, doctor, es la zona de influencia, la zona de riesgo. ¿Cómo se llama esto? Sí, esto es muy, muy importante. Digamos, esta monografía contiene toda la información científica que permite construir eso, que es el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Aquí es importante hacer una distinción entre la palabra peligro y riesgo. Correcto. El peligro es, en general, la probabilidad de que cierto fenómeno ocurra. Entonces, el mapa de peligros va a contemplar los diferentes procesos que acompañan una erupción volcánica. Por un lado está, ahí vemos en pantalla la caída de cenizas, por el otro lado los proyectiles balísticos, que son precisamente los fragmentos que dicen que van volando y caen. Ese mapa que está ahí genera o trata de explicar cuál es el alcance de los proyectiles balísticos. Por el otro lado están los flujos piroclásticos, están la distribución de los lahares. Este mapa pueden acceder a él en línea o si gustan pueden pasar al Instituto de Geofísica a conseguir una copia de esto en papel. Con muchísimo gusto en el Instituto de Geofísica se les puede proporcionar lo mismo que las monografías. Pero en línea esto es... Pero en línea se puede... geofísica.unam.mx. Ahí está. En las publicaciones, ahí ustedes pueden bajar el mapa, la monografía. Y esto, hablando de los peligros, lo que nos está indicando es, en un color, que es el rojo normalmente, es la zona de mayor probabilidad por donde pueden bajar, en este caso, los lahares. Y el amarillo es el de menor probabilidad. Correcto. Pero es el escenario que tiene mayor extensión de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esto lo transmitimos a la palabra riesgo, estamos hablando de otro aspecto. El riesgo es la probabilidad de que una vez ocurriendo estos fenómenos, qué áreas va a afectar y cómo las va a impactar. Como ustedes ven, en estos mapas, la gente puede ir y decir, mira, estoy en la zona de más alta probabilidad o de menor probabilidad, y la Autoridad de Protección Civil tiene este mapa y... Con base en esto, con base en ello han diseñado sus protocolos, sus operativos,
pero además tiene una herramienta muy buena que es el Atlas Nacional de Riesgos. Si ustedes consultan en línea el Atlas Nacional de Riesgos para los fenómenos relacionados con el Popocatépetl, van a poder ver estas zonas de exposición que ya están regionalizadas, y Protección Civil ya tiene demarcado dónde podrían ser las zonas de mayor afectación en un momento dado. Ahora, como decía yo hace un momento, el fenómeno volcánico, al final de cuentas, es un fenómeno muy dinámico. Y si bien esto es lo que nos dice la historia eruptiva del volcán, otra cosa es lo que puede suceder en el día a día. Es decir, aquí estamos planteando la distribución de la caída de cenizas. Correcto. En los diferentes niveles de probabilidad, pero eso, pues digamos, al final de cuentas no nos sirve tanto como si nosotros tratamos de reconocer en función de los vientos que están soplando hoy en día, para dónde van a caer las cenizas. Correcto. Eso sí nos sirve, le sirve a la industria aeronáutica. No, y le sirve a las comunidades, ¿no? A la gente. A las comunidades. Es decir, la zona de evidentemente ahí en las faldas, ¿no? Quiero suponer estas comunidades muy cercanas a Mecameca y al Popopar, todas estas cosas, pero el segundo anillo pues toca Puebla, evidentemente, ¿no? Definitivamente no podemos hablar de anillos. Es una dispersión un poquito diferente. Y también los invito a que consulten la página de observación volcánica o las redes de observación volcánica. Nosotros en nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todos los días, 2 veces al día, publicamos los pronósticos hacia dónde se va a ir la nube de cenizas. Correcto. Y eso es una información prácticamente en tiempo real. De ocurrir una emisión de cenizas, para dónde se va a mover. Hoy por hoy, si consultamos esa herramienta, vamos a ver que la zona preferencial es hacia el oriente, preferencialmente hacia el sureste del volcán. Entonces, es decir, esta mancha que veíamos como hacia el Golfo de México. Exactamente, pero en tiempo real. Es decir, cómo podría estarse moviendo, incluso hasta Oaxaca o hasta Veracruz. Para eso nos sirve la tecnología, para poder anticiparnos. Y estas herramientas son de consulta diaria de la Autoridad de Protección Civil. Porque el viento está cambiando, no es permanente, ¿no? Por ejemplo, un oficial de Protección Civil, digamos, en el lado oriente, en una población, San Pedro Benito Juárez, va a tener una información diferente y una reacción diferente ante la caída de cenizas que el que está en la alcaldía Venustiano Carranza. Sí, claro, por supuesto. Pero si los vientos cambian y vienen hacia acá, entonces el de la alcaldía de Venustiano Carranza dirá, no, ahora me toca a mí. Claro. Y tengo mis protocolos y los tengo que ejecutar. Claro. Entonces sus operativos tienen que ser diferentes. Por eso es que no es una circunferencia. Sí, porque no es regular, está cambiando, dinámico. Claro, es dinámico, claro, por supuesto. Nos enteramos hace unos días del tema de la alerta, digamos, ¿cómo se le llama? El nivel amarillo. Del semáforo de alerta. Semáforo de alerta. Amarillo fase 3. Amarillo fase 3. Esto es, ¿qué nivel y qué otros niveles hay? Porque recordamos que hubo un momento en el cual, en años anteriores, incluso se llegó al desalojo de algunas poblaciones cercanas al Popo. Hoy, ¿cómo estamos tomando en cuenta esto? Sí, desde el inicio de la erupción del volcán en el 94, a finales del 94, se toma la decisión de encontrar una forma de comunicarnos entre los científicos y las autoridades con la población. Y se creó el semáforo de alertamiento volcánico. Y como todo semáforo tiene su luz verde, su luz amarilla y su luz roja. Pero, digamos, en cada uno de los niveles, incluso en el verde, que es cuando el volcán está en reposo, también hay sus niveles, hay diferentes fases. Muy particularmente en el sector amarillo, hay una distinción muy clara entre lo que el científico tiene que observar, lo que la autoridad debe de hacer en ese nivel y lo que la población debe de hacer. En todo el sector amarillo prácticamente la población no tiene muchos cambios, es decir,
En prácticamente toda el alertamiento amarillo, lo que se le pide a la población es informarse, reconocer las rutas de evacuación, consultar el mapa de peligros volcánicos, saber dónde está respecto al mapa de peligros, hablar con sus autoridades locales de protección civil. Yo estoy seguro que, porque lo he visto, los oficiales de protección civil organizan charlas. Yo he participado en algunas de esas charlas comunitarias, pero llegan 200, 300 personas en poblaciones de 10,000 habitantes. Entonces, la gente se tiene que informar y tiene que saber qué es lo que su autoridad local de protección civil tiene preparado para el caso de una contingencia. Todo eso está en el amarillo para la población. En donde cambia de manera muy importante es en la autoridad de protección civil. Es muy diferente el nivel de fase 1, de fase 2 al nivel de fase 3 para la autoridad de protección civil. Es decir, toma distintas decisiones y ejecuta medidas distintas. Y eso implica presupuesto. Por ejemplo, cuando, y de hecho déjenme hacer la aclaración que al final de cuentas quien toma la decisión de subir el nivel de alertamiento de una fase a otra es la autoridad de protección civil. No los científicos. Nosotros hacemos recomendaciones, pero la autoridad de protección civil puede decir no por el momento, o lo retrasamos X tiempo y después vemos. Pero en este caso, en el actual, sí se toma en cuenta esta recomendación, se sube el nivel de alertamiento y la gente dice, bueno, ¿esto qué significa para mí? Bueno, lean, claro, infórmense, toca estar atento, toca estar sepan alerta. Dónde está la información. Es el paso previo a la evacuación. Fase 3 amarillo, ¿qué sigue de eso? ¿Hay un 4 o vamos al rojo directamente? No, iría al rojo, pero aquí es muy importante. O sea, el 3 es el más alto del amarillo. Del amarillo, pero sí implica para la Autoridad de Protección Civil un paso sumamente importante porque ellos tienen que revisar las rutas de evacuación, la señalética que esté bien para que la gente sepa por dónde, que los albergues a donde eventualmente pudiera haber gente evacuada esté en buenas condiciones, la forma de suministrar alimentos, etcétera. Sí, para todo esto es un operativo, claro. Exacto, entonces tienen que preparar todo eso. Entonces, la gente dice, bueno, pues es que no hay muchos cambios. Bueno, para la población hay información. Porque no los vemos. Usted es científico y no es autoridad en esa materia. Exacto. ¿Esto se ha hecho? ¿Estamos preparados? En eso está la Autoridad de Protección Civil y por lo que yo sé, y de hecho si nosotros consultamos las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, están reportando las visitas a las diferentes poblaciones para checar precisamente que todo esté de manera preparada, de manera que si llegase el momento de subir a la siguiente fase, que es el rojo, ya entonces se activan protocolos. Se activan protocolos de evacuación. El gobernador de Puebla dio a conocer que tenían ya una serie de albergues preparados, listos. En fin, yo entiendo que, como usted dice, las autoridades están tomando medidas preventivas, ¿no? Así es. Sí, vamos a ver si es cierto, porque luego sabemos que las rutas de evacuación pues están en mal estado. Ahora que empieza a llover están con lodos, anegadas, etcétera. Cada que hay una erupción, como que nos damos cuenta que se nos olvidó darle mantenimiento y estar con esas rutas listas. Me preocupa una cosa que dijo el doctor así como de ladito, que es presupuesto. Sí, exacto. Y sabemos los problemas que enfrentamos de presupuesto o para estos temas de enfrentar desastres o catástrofes o prevenir a la población, pues hace falta dinero para tener albergues, debe de haber almacenada agua ahí suficiente como para proteger a la población. Sí, nos dice el volcán está en proceso continuo de erupción desde diciembre de 1994. ¿Cuánto tiempo podría durar esta actividad eruptiva, doctora, antes de entrar en reposo? Y le pregunto también, aprovechando, ¿qué otros volcanes en México están en actividad eruptiva presente, notoria en este momento? Bueno, el volcán Popocatépetl, sabemos por el registro histórico que se ha podido compilar, ha tenido etapas de actividad, por ejemplo, la última en el siglo XX, o sea, la anterior a la actual, duró 7 años.
pero sabemos que ha habido épocas en las que ha durado 10 años, 20 años. Posiblemente esta sea, dado lo fragmentario del registro histórico. Porque aquí ya llevamos 30. Aquí ¿no? llevamos casi 30, 30, sí. O sea, ya el año que entra cumplimos 30 años. Entonces, pero ¿a cuánto va a durar? Es difícil No lo saber. sabemos. Cierto. Si hubiéramos hecho caso a la historia, diríamos no pasa de 20 años, pero llevamos casi 30. Entonces, Claro. mejor Ser nos pacientes, preparamos a sí. seguir el monitoreo, que esa es la ventaja que tenemos, estar observando, vigilando el volcán día y noche, todos los días de los 365 días del año. Ahora, ¿qué otros volcanes tenemos ahorita en erupción? Ninguno, más que el Popocatépetl. Pero es muy importante saber que en México existen varios, casi 20 volcanes activos. Y para nosotros en vulcanología definimos un volcán activo como todo aquel volcán que ha tenido actividad eruptiva en los últimos 10.000 años. Por eso volcanes como la Malinche, todo el mundo lo ve y dice, bueno, pues este no está activo. Bueno, para nosotros es un volcán activo porque ha tenido erupciones en los últimos 10.000 años. Hay volcanes que no son tan conocidos, como las derrumbadas, que también es un volcán activo. El volcán, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, el volcán de fuego de Colima, de hecho es el volcán más activo de nuestro país. ¿Es el más activo? Sí. ¿Por encima del Popo incluso? Sí, básicamente porque tiene más frecuentemente, digamos, más erupciones por unidad de tiempo. Este volcán descansa entre 5 y 10 años más o menos, Y luego vuelve ciclo. a hacer erupción, luego se queda quieto. y Otro así. macizo enorme también y también de esta misma forma cónica. Sí, ¿no? son muy parecidos. Muy en parecidos, ese sentido, sí. Y esto que voy a decir es muy especulativo, pero es muy probable que ahorita estemos teniendo, sí, también erupciones, pero debajo del mar. ¿Por qué me doy cuenta de ello? Porque los reportes del Servicio Sismológico Nacional han estado reportando eventos con epicentros justamente en donde se encuentran, por ejemplo, en el Golfo de California, debajo del mar, a más de 2.000 metros de profundidad, está habiendo una serie de sismos y muy probablemente haya actividad eruptiva debajo del mar. Sabemos que el 80%, más del 80% de la actividad eruptiva en el planeta se da debajo del mar. Entonces no lo vemos. Pero sucede, está sucediendo. La pregunta era si en México tenemos volcanes en erupción. Lo más seguro es que los tenemos, pero debajo del mar. Una pregunta antes de irnos que angustia mucho a los habitantes de la Ciudad de México y de distintas alcaldías, y esto es, ¿qué nivel de, usted hablaba de la diferencia entre riesgo y peligro, pero bueno, en una erupción media, a lo mejor no alcanza a la Ciudad de México, en una erupción mayor, ¿alcanzaría la Ciudad de México? ¿Hay alcaldías que podrían estar en riesgo? Bueno, yo sé que es difícil predecir porque... pues, es difícil predecir, pero sí podemos responder de una manera muy concreta. Por ejemplo, ahorita la caída de cenizas está afectando a la gente en Puebla. Correcto. Y deben de cuidar su salud y posiblemente puedan tener algunas afectaciones. Tienen que cuidarse. Correcto. Eso es un riesgo. En los días pasados se cerró el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es un riesgo y es un impacto que la gente tal vez no lo ve, pero hay un impacto económico. Claro. Entonces, cerrar el aeropuerto una hora es muchísimo dinero lo que está en juego. 5 horas que fue el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México. El sábado, es un impacto económico muy fuerte. Entonces, aquí... ¿Qué le hace la ceniza a las turbinas? ¿Las impide su funcionamiento? Bueno... Porque la turbina es una máquina que tiene un aspa gigantesca que va girando a velocidades brutales. Ya nos explicó usted que la ceniza tiene partículas de minerales, de cristales, de cosas que son abrasivas. Exacto. Entonces, a mí, por ejemplo, hace algunos años, hace unos 20 años por ahí del 90 y cuando fue en el 97, incluso en el 95, una aeronave había cruzado la nube de cenizas sin saberlo. Y, ¿Del Popo? Del Popo. Ajá. Y cuando llegó a la Ciudad de México casi no veían nada. Entonces yo tuve oportunidad de estudiar el cristal, digamos el parabrisas del avión. Y tenía impactos tremendos por todas partes. Por haber cruzado eso. Por haber cruzado. Entonces, es como, digamos, por decirlo así, cuando vamos en la carretera y nos salta una piedra,
se hace un agujerito Sí, sí, o se sí. hace una estrelladura del parabrisas, tamaño de la sí, piedra. exacto. Pero acá son tantas que había imposibilitó casi la cubierto. visión La visión al piloto. al piloto. Entonces, ahí hay un impacto económico, pero también hay un riesgo para los... De vida, para- claro, por supuesto. Entonces, por esa razón, pareciera exagerado que cierren el aeropuerto, pero es protección, es prevención. Claro, por supuesto. Se nos termina el tiempo, les pido conclusiones, por favor. Pues informar, sobre todo porque estamos aquí, el volcán va a seguir con nosotros todo el tiempo. Es decir, este episodio que estamos viviendo, entiendo. Estará aquí mucho más tiempo de que estaremos nosotros. Descansará el volcán y luego vamos a tener otra vez seguramente un episodio eruptivo y no queda otra pues que seguirse informando. Así que gracias, doctor, por ayudarnos a esto. Con mucho Muchas gusto. gracias, doctor. Sí, igualmente coincido, ¿no? Aquí está la publicación que nos trajo el doctor y conocer los mapas de los peligros volcánicos, le llaman, Sí. para saber a qué estamos expuestos y tener en cuenta también las medidas de protección civil que son muy útiles, ¿no? Gracias, doctor. Y creo que también es muy sano porque está presente en nuestra cultura el dramatismo y el pánico, ¿no? Y yo creo que lo que dice Enrique es la información permite a todo el mundo pues entender y procesar información y entender los niveles, los riesgos, las cosas. La gente en Puebla hoy tendría que estar usando mascarilla permanentemente. Hay gente que diga que no haga ejercicio al aire libre o que esté permanentemente en parques y en espacios abiertos porque la ceniza puede dañar, etcétera. Pero a mayor información, pues menor pánico y menor temor. Y diría yo, tal vez un poquito para cerrar todo esto, es muy importante la información, pero también es muy importante la participación de la población. Uno de ellos es, no solamente en todo esto que hablamos de la preparación, pero muy particularmente en evitar la desinformación. Evitar, sobre todo a través de las redes sociales, la diseminación Sí. de rumores, de información falsa. Que se abstengan de ello y que procuren ir a las fuentes originales de información, que son las oficiales. En el caso de la cuestión científica, están abiertos los canales en el Instituto de Geofísica, de la página web, de las redes como Observación Volcánica en las redes sociales, y en el caso de la autoridad, las medidas de protección y también la transmisión de la información cuando se dé, ya sea que se suba o se baje los diferentes niveles, va a ser a través de los canales de las redes sociales Claro. de protección civil. Lo comentábamos al principio, pero usted se encontró en redes y yo también imágenes que difundía la gente de que el Popo y era pues el Kailauea en Hawái o el Krakatoa, que no era el Popocatépetl, pero pues esto sucede. En fin, doctor Delgado, le agradezco profundamente su presencia aquí y estaremos muy en contacto porque pues esto pues va para largo, yo creo. Sí. Bienvenida. Y yo también estoy muy agradecido de la oportunidad de poder transmitir este tipo de información, conocimientos directamente a quien nos quiere escuchar, a la población. Bienvenido, para eso estamos. Señor Quintana, gracias. Buenas noches. Buenas Señor noches, Ortiz, gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.